todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Les cuento que este es mi segundo video intentando grabar todo en cuanto a Nathan Noir, porque el primero, aunque lo grabé bien, la luz del video salió totalmente pésima, demasiado blanca, así que ahora me toca volver a grabarles de nuevo este video. Estoy un poquito más cansada, pero se los voy a hacer. Los anteriores dos videos hablamos en cuanto a los primeros dos presidentes de la organización de la Watchtower, todo en cuanto a Charles Russell, quién fue, los escándalos con la esposa y todo lo demás. Y ya como segundo presidente lo tuvimos a Rutherford, y como a él le importaba muchísimo el vivir de una manera lujosa y extravagante. Ahora vamos a hablar quién fue Nathan Noir. Nathan Homer Noir fue el tercer presidente de la organización de la Watchtower. Él nació el 23 de abril de 1905 en Bethlehem, Pensilvania. Interesante, y les doy un detalle de mi vida. Yo les mencioné a ustedes que yo había vivido en Pensilvania y que vengo de ahí. Pues resulta que yo vengo de la misma área. Yo estuve todos estos años en Allentown y en Bethlehem. Entonces, cuando estaba investigando, me pareció curioso de que él haya sido de ese lugar. Ese lugar es bastante triste. Y a los 18 años, él se bautizó en una asamblea donde Fred Frantz, que fue a ser el cuarto presidente de los Testigos de Jehová, fue el que dio el discurso de bautismo. Y tras él terminar y Noir bautizarse, habló con Frantz y le dejó saber que él estaba interesado, muy interesado en servir en Betel. Y lo que él dijo, pues sucedió. Unos meses después, él fue invitado a servir en Brooklyn, en Betel, y claro que él aceptó la invitación. Fue que en 1953 él se casó con Andrew Mock, y ella era una betelita también. Ellos se conocieron en la casa Betel y se casaron. No hay mucha, la verdad, información en cuanto a ellos, cómo eran como pareja. No tuvieron hijos, entonces no se sabe mucho, o no pude encontrar mucha información en cuanto a ella. Ni siquiera pude encontrar una foto. Él era una persona bastante organizada, y esa fue una de las cosas que él sobresalió para poder subir tan alto dentro de la organización, con certeza. Bajo el gobierno de Noir es donde él implementó muchísimos cambios, escuelas y reglamentos dentro de la organización. ¿Qué implementó Noir? Él fue quien dio el impulso definitivo para que cada uno de los miembros dentro de los Testigos de Jehová fuera un predicador. Y a lo que me refiero es a que ellos vayan predicando de casa en casa, de dos en dos. Previo a Noir se hacían predicaciones por radio, se hacían asambleas donde Rutherford se juntaba y predicaba, pero no era tan formal como llegó a serlo Noir, donde todos tenían que predicar de dos en dos. Él también se ideó la escuela de Galaad, que era con el mismo propósito, que era para preparar misioneros para la obra de evangelizar o la obra de predicar. Y el objetivo de esta escuela es preparar al estudiante a enseñar y convertir a las personas a ser testigos de Jehová. Ellos tienen técnicas de predicación, enseñanzas de diversos idiomas, cómo enseñan los estudios bíblicos, o sea, a un nivel más fuerte de lo que un testigo de Jehová común y corriente, un publicador, lo haría. Él fundó esta escuela en 1943 y hasta el día de hoy se sigue celebrando, se siguen dando estas clases, estas escuelas bíblicas, y hay muchos que se siguen graduando con el objetivo de ser misioneros. También él creó la escuela del ministerio teocrático, que hasta el día de hoy se sigue celebrando en cada reunión de los Testigos de Jehová de manera semanal. Claro que ahora han cambiado un tanto, pero
la base o el fundamento de esa escuela sigue siendo la misma. Y eso es gracias a Noor. Uno de los libros que es el más conocido, el más antiguo, se llama La verdad que lleva a la vida eterna. De hecho, hay muchos testigos de Jehová que lo han estudiado y que creo que hasta mi madre estudió este libro y que lo conocen. Es un libro bastante popular dentro de los testigos de Jehová. Y este libro reemplazó a muchos libros que habían escrito tanto Russell como Rutherford. Es interesante que cuando Noor empezó a publicar y a esparcir este libro, él se encargó de quitar todos los demás libros de sus predecesores porque iba en contra de las doctrinas que habían enseñado Russell y Rutherford. Una de ellas fue en 1975, ya que, como ustedes saben, en la historia de 1914 fue una caída enorme. Después 20 de 1925 y en adelante, y la siguiente fue en 1975, hecha por Noor. Si me ven así media decaída, es que estoy cansada. No estoy enferma, no estoy triste, solo que estoy cansada. Otra cosa que también él hizo fue editó un manual de estudios bíblicos. Lo que ahora, por ejemplo, los testigos de Jehová utilizan libros para enseñar a dar estudios bíblicos, que es Libro Enseña. Él editó un manual de cómo dar estudios bíblicos. También lanzó diversas traducciones de la Biblia. La primera fue en 1950, que se llamaba New World Translation of the Christian Greece, la nueva traducción del Nuevo Mundo de Grecia cristiana. Y de ahí lanzó también The New World Translation of Hebrew Scriptures, la nueva traducción del Nuevo Mundo de las escrituras hebreas. Se volvió a actualizar en 2013, pero él fue el que dio estas diversas traducciones de la Biblia. Él fue el que dijo, ahora vamos a utilizar nuestras Biblias y no las del resto. Él también promovió las asambleas o congresos. Las asambleas son, si no saben, donde los testigos de Jehová se reúnen en cantidades inmensas, de miles y en adelante. Y en las asambleas lo que se dan es bastantes discursos, bastantes bautismos. Y es aquí donde se presentan las nuevas publicaciones. Y él fue el que empujó a que existieran más asambleas a nivel internacional. Como mencioné antes, en 1952, él sostuvo que la batalla final estaba ya a las puertas y anunció que el fin del mundo vendría en 1975. Ahora, él murió en 1977, 2 años después de que él anunciara el fin del mundo, que no pasó. Sin embargo, él fue una de las personas que implementó la expulsión al nivel que la conocemos ahora. Como él había predicho que vendría Armagedón y no llegó, hubieron muchísimas personas que se salieron de la organización defraudadas. Las personas para esa época podían salirse sin ningún problema. Ellos no perdían el contacto con su familia ni con sus amigos. Simplemente dejaban de ser testigos. Pero en 1975 y 76 fueron los peores años para los testigos de Jehová, porque la cantidad de personas que se fueron fue inmensa. Y para poder parar eso, Noor instituyó la expulsión al nivel de excomunicación, donde perdían a sus familiares, a sus círculos, a sus amigos, todo. Fue gracias a Noor. ¿Y fue por qué? Por una fecha que él dio que falló. En inglés se diría, él instituyó la prohibición de las transfusiones de sangre. En un artículo que él tituló La santidad de la sangre, donde explicó a su punto de vista de él, las transfusiones de sangre eran prohibidas, y esto ya fue algo que los demás testigos de Jehová tomaron y aceptaron como divino, y hasta el día de hoy también es una práctica que no se permite. Es interesante que todo lo que hizo Noor hasta el día de hoy se mantiene. Lo de los primeros 2 presidentes, muchas cosas ya no han cambiado, pero después de Noor sí se mantiene, se practica bastante. La próxima cosa que Noor implementó fue que le otorgó a los ancianos de cada congregación el poder de establecer un comité judicial, que son los 3 ancianos que le juzgan a una persona, para poder celebrar estos juicios en casos de presuntas irregularidades. Y es interesante que antes de Noor,
en el gobierno de Rutherford había instituido formas de disciplinar y una de ellas era la expulsión, pero no era al nivel como lo hizo Knorr. Como dije antes, estas personas se podían ir sin ningún impedimento de volver a conversar con sus familiares o perder la amistad con sus familiares o amigos. Después de Knorr y después de los comités judiciales, que nuevamente no son bíblicos, él los creó y hizo que todos empezaran a aceptarlo ya como norma. Él fue el quien creó estos procedimientos antibíblicos. Él también en la atalaya del 1 de marzo de 1952 proporcionó la lista de pecados o delitos y dijo que los miembros de la congregación que cometieran tales delitos de manera impenitente tendrían que ser expulsados y expulsados ya a la manera de Knorr, que tendrían que perder absolutamente todo. Esto me hizo pensar porque me pude dar cuenta de que esta organización, una vez más, es hecha por hombres y no por Dios. Porque cada presidente trajo algo nuevo a esta organización, le hizo cambios. Knorr fue una de las personas que hizo muchos más cambios a la organización que los otros dos. Hasta el día de hoy se establecen, pero fueron cosas que él estableció. Fuera a hablar y decir de manera real, ¿quién era este hombre para él decir un glotón, un homosexual, una fornicación y una persona con problemas de agresividad? Todas son razones para expulsión. ¿Quién era él? ¿Qué autoridad tenía él para establecer algo así? Sin embargo, por ser el presidente de la organización para ese entonces, lo hizo y el resto obedeció. Y no solo eso, sino que hasta el día de hoy se siguen obedeciendo, ya después de tantos años. Eso es lo que no me cabe en mi cabeza, como cuando un testigo de Jehová investiga en cuanto a su organización y en cuanto a estos hombres, pero de una manera amplia, cualquier tonto se daría cuenta de que fueron hombres quienes crearon esta organización. Esta organización no tiene nada de Dios, todo es hecho por hombres, utilizando el nombre de Dios. Y cada uno entendía la Biblia a su manera y sacaba nuevos argumentos, nuevos textos bíblicos para respaldar el cambio que estaban haciendo. ¿Qué clase de persona fue Knorr? En el libro Los 4 presidentes de la Watchtower, escrito por Edmund Gross, que se lo recomiendo a cualquiera que ha leído el libro de Raymond Franz, también que lea este porque me encantó la manera en cómo está escrito. Él mencionó que Knorr era lo que en inglés se le llamaría un bootlicker. Bootlicker, traducido así crudamente, es un besabotas, pero en español se diría como un chupamedia, o como un puertorriqueño diría un buen lambón. Así fue que subió Knorr de la escalera. A ser nadie en cuestión de tiempo. Él empezó a adular, a congraciarse demasiado con las personas que estaban a nivel superior a él, a ganar poder, respeto, confianza, especialmente de Fred Franz, que fue la mano derecha de él ya cuando se hizo presidente, y también de Rutherford para ese momento. De hecho, cuando escribieron la carta para Hitler, Knorr estuvo bastante envuelto en el asunto. Y cómo llegó a ser presidente fue que después de que murió Rutherford, de manera unánime, la junta directiva lo escogió a Nathan Knorr como el siguiente presidente. Lo que yo leí me pude dar cuenta de que era una persona bastante pasiva, en el sentido de que Fred Franz, que fue el siguiente presidente de los testigos, tenía bastante influencia sobre Knorr. Muchas de las publicaciones nuevas que él sacó, por ejemplo las traducciones de la Biblia, fue empuje de Franz. Y no era una persona de un carácter firme que uno respete, era más como un títere. Y
Bueno, yo ya estoy decepcionada de esta organización, pero este individuo me decepcionó más. Voy a dejar las referencias como siempre en la parte de abajo de este video para que ustedes puedan ir y leer por ustedes mismos. Es bastante información. Y quiero preguntarles si ustedes desean que en el próximo video yo hable en cuanto a Fred Frantz, que fue el siguiente presidente. Originalmente quería hablar solamente de los primeros 3 presidentes, de Russell, de Rutherford y de Knorr. Ahora, si ustedes quieren que yo hable del siguiente, que fue Fred Frantz, me dejan saber. No hay mucha, la verdad, información, porque mientras Knorr fue presidente, Frantz era el vicepresidente, y estaban así eran esos dos. Algunos sospechaban que había algo porque eran demasiado unidos. Pero si ustedes quieren que yo hable en cuanto a Frantz, me dejan saber. O si no, mi próximo tema va a ser en cuanto a los cambios que han habido dentro de la Watchtower hace poco y mi reacción a esos cambios. Déjenme saber por favor en los comentarios cuál prefieren ustedes que yo haga, si la reacción o si hablo acerca de Fred Frantz. Y los dejo con eso. Muchas gracias otra vez por ver mi video. Aprecio de que siempre se queden hasta el final y me den su apoyo. Y dejo mi información de mis redes sociales en la caja de descripción de este video. Y los veo en un próximo video.